Me llamo Jessica, y esta historia es algo que nunca pensé que compartiría públicamente. Pero después de pensarlo mucho, me di cuenta de que hablar de ello podría ayudar a otras personas que han pasado por experiencias similares, con familias reconstituidas, límites y malentendidos. A veces, las cosas más vergonzosas o incómodas que suceden en nuestros hogares se convierten en los momentos que nos enseñan las lecciones más importantes, no solo sobre nosotros mismos, sino también sobre las personas con las que vivimos. Esta es la historia del día en que mi padrastro entró en mi habitación sin llamar. Cómo cambió la forma en que lo veía y cómo obligó a nuestra familia a redefinir límites que ni siquiera sabíamos que necesitábamos. Tenía 16 años cuando mi madre se volvió a casar. Se llama Linda, y es el tipo de madre que siempre intentó mantener unida a nuestra familia, incluso cuando las cosas se desmoronaban. Mi padre biológico había estado ausente durante años, y sinceramente, para entonces ya ni siquiera esperaba que me llamara por mi cumpleaños. Así que cuando mi madre conoció a un hombre llamado Mark, me mostré escéptica, pero también curiosa. Mark era amable, paciente, y parecía preocuparse por mi madre de una manera que nunca antes había visto en nadie. Después de salir juntos durante casi 2 años, se casaron, y de repente tuve un padrastro. Al principio, Mark y yo teníamos una relación un poco incómoda. Yo era una adolescente rebelde, y lo último que quería era que un adulto nuevo intentara decirme qué hacer. Pero Mark no llegó a mi vida con la intención de ser mi padre. Desde el principio dejó claro que no estaba allí para reemplazar a nadie. Quería ser un apoyo. Quería ser parte de la familia sin presionar demasiado. Respeté eso, aunque no lo dijera en voz alta. Nuestra casa era pequeña, con las habitaciones una al lado de la otra. Mi habitación era mi santuario. De adolescente, era el único lugar donde podía cerrar la puerta, desconectar del mundo y ser yo misma. Pasaba horas escribiendo en mi diario, leyendo o simplemente escuchando música. Y como la mayoría de los adolescentes, valoraba mi privacidad por encima de casi todo lo demás. Eso me lleva al día que lo cambió todo. Era sábado por la tarde, y mi madre había salido de compras con su hermana. Acababa de salir de la ducha, y me había puesto una camiseta enorme, de esas que prácticamente sirven de vestido. Estaba tumbada en la cama, mirando el móvil, disfrutando de la tranquilidad. La casa estaba en paz y pensé que tenía la tarde para mí sola. Lo que no sabía era que Mark había estado arreglando algo en el pasillo, y necesitaba revisar el enchufe de mi habitación. Antes de que pudiera reaccionar, la puerta o el pomo se abrieron, y de repente, Mark entró. Me quedé paralizada. Él también. Fue uno de esos momentos en los que el tiempo parece detenerse, y todo tu cuerpo grita que es lo más incómodo que te puede pasar. No iba indecente, pero el hecho de llevar solo una camiseta grande me hacía sentir increíblemente expuesta. Sentía que se me ponían las mejillas rojas, y el silencio entre nosotros pareció eterno. Los ojos de Mark se abrieron de par en par, e inmediatamente se dio la vuelta, tartamudeando. «Oh, Dios mío, Jessica, lo siento mucho. Debería haber llamado». Cerró la puerta rápidamente, dejándome sentada allí mortificada. No sabía qué hacer. Una parte de mí quería gritarle por entrar sin permiso. Otra parte de mí quería llorar de vergüenza. Y otra parte de mí sabía que solo había sido un error honesto. Pero cuando tienes 16 años, y ya eres sensible a todo, un incidente como ese se siente como el fin del mundo. El resto de la tarde, lo evité. Me quedé encerrada en mi habitación, con los auriculares puestos, fingiendo que no existía. Mi madre llegó a casa más tarde ese día, y actuó como si nada hubiera pasado. Pero por dentro, seguía reviviendo la escena en mi cabeza, una y otra vez. A la mañana siguiente, Mark llamó a mi puerta, antes incluso de que me levantara de la cama. Su voz era tranquila pero seria. «Jessica, ¿podemos hablar un minuto?». Dudé antes de abrir la puerta. Se quedó allí de pie sosteniendo 2 tazas de chocolate caliente, una para mí y otra para él. Esa era su manera de hacer las paces. Nos sentamos en la sala de estar, y me miró directamente a los ojos. «Quiero disculparme», dijo. «Lo que pasó ayer fue completamente mi culpa.
Fue mi culpa. Debería haber llamado a la puerta. No estaba pensando, y sé que te incomodó. Te prometo que no volverá a pasar. Escucharlo decir eso significó más de lo que esperaba. No lo minimizó. No me hizo sentir tonta por estar avergonzada. Reconoció su error. Y en ese momento me di cuenta de que el respeto no se trata solo de grandes cosas. Se trata de pequeñas cosas como llamar a la puerta, darle espacio a alguien, y reconocer cuando has cruzado un límite. Esa conversación abrió la puerta, valga la redundancia, a muchas otras conversaciones importantes. Terminamos sentados allí, durante más de una hora, hablando sobre qué límites eran importantes para mí como adolescente. Le dije que necesitaba privacidad, especialmente en mi habitación. Le dije que no me gustaba que la gente revisara mis cosas, incluso si era para limpiar u organizar. Y le dije que a veces solo necesitaba que me dejaran sola, sin preguntas. Mark escuchó todo. No interrumpió. No discutió. Asintió y dijo: «Es justo. Gracias por decírmelo». A partir de entonces las cosas cambiaron entre nosotros. Siempre llamaba a la puerta, a veces con tanta vehemencia que me hacía reír. Si no respondía de inmediato, esperaba. Respetaba mi espacio y a cambio. Yo también empecé a respetarlo más. Con el tiempo, aquel pequeño incidente se convirtió en la base de una relación más sólida. Lo que había comenzado como uno de los días más vergonzosos de mi vida, se transformó en una de las lecciones más importantes sobre la familia y la comunicación. Aprendí que a veces las personas que entran en nuestras vidas como padrastros o madrastras no intentan apoderarse de nada, simplemente buscan un lugar al que pertenecer, igual que nosotros. Mirando hacia atrás, puedo ver cuánto influyó aquel momento en el resto de mi adolescencia. Me hizo darme cuenta de que está bien exigir límites, y que está bien sentirse incómoda y expresarlo. También me enseñó que el verdadero respeto se gana, no se impone. Ahora, años después, puedo contar esta historia con una sonrisa. Mark y yo tenemos una relación sólida, basada en la confianza mutua. A veces nos reímos de aquel día, y él bromea: «¿Te acuerdas de aquella vez que casi me echan de casa por no llamar a la puerta?». Ahora me parece gracioso. Pero en aquel momento, fue algo que me cambió la vida. La verdad es que las familias no son perfectas. Las familias reconstituidas, en particular, tienen sus propios desafíos. Pero los momentos incómodos no tienen por qué separarnos. Pueden ser precisamente los que nos unan más, si estamos dispuestos a hablar de ellos con sinceridad. Así que si estás escuchando esta historia, y alguna vez has vivido un momento embarazoso en tu familia, debes saber que no estás solo. Todos los tenemos, y a veces son esos momentos los que más nos enseñan sobre el amor, el respeto y lo que significa vivir juntos, bajo un mismo techo.